tienes prohibido cuestionar o dudar del oráculo, a menos que quieras que la ira de los dioses recaiga sobre ti. No es cierto, es broma. Pero eso se creía en la antigua Grecia, en el oráculo de Delfos. No se podía cuestionar absolutamente nada de lo que se dijera en el oráculo. Fue el primer templo psicológico de la historia en realidad, y de hecho fue el templo más importante. Sí, hubo muchos templos, pero el oráculo de Delfos, sobre todo el templo de Apolo, fue el más importante, ya que en este oráculo de Delfos se predijeron sucesos como la guerra de Troya, la tragedia de Edipo, que es cuando el oráculo le dice a Edipo que estaba condenado a asesinar a su padre, Layo, para casarse con su madre, Yocasta. El oráculo dijo que Platón era el hombre más sabio en ese tiempo, que Alejandro Magno sería invencible, la caída del imperio de Lidia, y fue porque el oráculo le dijo a Creso: si cruzas el río Jalis, un gran imperio caerá. Obvio, Creso lo hizo pensando que obtendría una victoria, pero en realidad cayó su propio imperio por atacar a Persa. Platón fue el que dijo que básicamente a través del oráculo los dioses daban los mensajes. Era el lugar más importante para los pueblos helénicos. Tan importante era que nobles, reyes, emperadores, generales consultaban el oráculo antes de cambiar una ley. De hecho, las leyes democráticas de Atenas se realizaban en el oráculo de Delfos. Ninguna guerra o colonización podía realizarse sin antes consultar al oráculo. Si el oráculo lo autorizaba, era cuando ellos podían establecer leyes, generar guerras, cualquier cosa siempre tenía que ser consultada al oráculo. No podías tomar una sola decisión sin consultarlo. Y evidentemente el templo más importante de todos los templos que había era el de Apolo. Todo comienza cuando Zeus quiere encontrar el ombligo del universo. Entonces toma 2 águilas y las coloca en extremos opuestos, este y oeste. Cuando las águilas se interceptaron en un punto, era el centro del universo, que casualmente se ubicó en Delfos, que hay una piedra que se llama el Ónfalos, que es el ombligo del universo. Y era donde se preparaban los Juegos Píticos, que era un evento cultural y deportivo. O sea, el oráculo de Delfos era el centro más importante de los pueblos helénicos, literalmente. A la entrada del templo de Apolo tenían frases muy extrañas. Inofisafton, que significa conócete a ti mismo, y según Platón, lo que significaba conócete a ti mismo: conoce tus límites y sé plenamente consciente del lugar que ocupas en el universo y en el orden de las cosas. Midenagan, nada en exceso. Hengia Pardat, que significa en una promesa está la presente ruina. La historia es: ¿por qué fue el templo de Apolo? Leto es madre de Apolo y Artemisa. Leto es amante de Zeus. Hera estaba tan enojada con Leto porque Zeus otra vez tenía otra amante, que manda a una Pitón. Esa Pitón se enfrenta a Apolo, que Apolo es el dios de la profecía, el dios de las artes. Se enfrenta a él y en una batalla bastante sangrienta, Apolo logra matar a la Pitón, que al matar a la Pitón se quedó como homenaje, decretó Apolo que se le haría un homenaje en un templo por haber matado a la Pitón. Se dice que en el oráculo había una cámara subterránea, que esa cámara emitía unos gases, que era a través del cual las pitonisas, al inhalarlo, las pitonisas en ese entonces eran las sacerdotisas. En ese tiempo, pero antes, dale like, comparte y sígueme para que puedas ver la parte 2. Porque las pitonisas, los rituales y cómo se lograba profetizar viene en la parte 2. Así que sígueme. Solo las mujeres en ese entonces podían profetizar al dios Apolo. Y llevaban a ciertos rituales, pero las pitonisas inhalaban los gases que se supone provenían de los restos de la Pitón, les otorgaba el don de la profecía. Entonces ellas entraban en trance y empezaban a profetizar todo lo que el oráculo decía. El oráculo jamás se equivocaba, a menos que al consultar al oráculo la pitonisa interpretara mal el mensaje de los dioses, o algo en eso que se profetizó, algo no se llevó al pie de la letra como lo dijeron los dioses. En la actualidad
El del bigotito, que hizo un desmadre con una Segunda Guerra Mundial, bueno, él utilizaba el tarot, que en este caso podría ser como el oráculo de Delfos. Se consulta y pues algo hizo mal porque perdió o se lo leyeron mal, ¿verdad? Era tan importante que los arquitectos de ese tiempo tenían una gran tarea a su cargo, porque tenían que hacer que los puntos energéticos cuadraran. Los arquitectos tenían que hacer que en ese oráculo la espiritualidad se hiciera visible. Los arquitectos lograron alinear para que el oráculo de Delfos pudiera representar como si fuera algo flotante en el universo, objetos voladores que se vieran a través del universo. No se manejaban por reglas ortogonales como en el urbanismo romano. El urbanismo griego lo que quería representar que nosotros como individuos éramos uno con la naturaleza. Al estar en el oráculo es como si fuéramos diluidos en la naturaleza, nos fundiéramos como uno solo. Ubicado en el Monte Parnaso, es una estructura y es una joya. Literalmente. Contaba con un teatro que formaba parte de su religión, tenían un gimnasio literalmente, que es como el gimnasio en donde entrena Hércules y lo entrena Filostetes. Bueno, así. Pero ahorita, en la actualidad, ¿por qué se relacionaría el oráculo con el tarot? Porque el tarot puedes utilizarlo para poder ver el mejor escenario. Puedes anticipar ciertos sucesos que si toman cierta acción puedes evitar. Y hay otros que tal vez no puedes evitar, pero simplemente tienen que pasar porque algo tienes que aprender. Entonces, las pitonisas, que seríamos las tarotistas, o los sacerdotes, que eran los sacerdotes en ese tiempo, sería en tiempo actual el oráculo de Delfos. Todo es cíclico, la historia siempre se repite, tal cual. En tiempos antiguos era considerado lo más importante. No se podía realizar absolutamente nada sin consultarlo primero al oráculo, que en este caso sería el tarot. Si eres tarotista, siéntete orgulloso, porque en ese tiempo las pitonisas eran mujeres muy respetadas y que incluso en ese tiempo las mujeres... En los tiempos helénicos las mujeres no eran consideradas, no eran muy tomadas en cuenta, a menos que fueras una sacerdotisa, porque la sacerdotisa tenía el poder incluso de adquirir propiedades por la sabiduría y por el respeto que se tenía de hombres y mujeres y de todas las jerarquías que existían en ese tiempo. Entonces, eres tarotista, siéntete orgullosa, orgullosa o orgulloso, porque dentro de la historia, amiga, eres muy importante. En el oráculo se decía, si el oráculo caía, todo lo demás se paralizaba. Así que tu trabajo es muy importante. Y que no te digan lo contrario, porque si te dicen lo contrario, les hace falta estudiar. Ay.